Muy buenos días, ya estamos en esta nueva charla virtual de Aviadi y Diabetes Viedma. Bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando esta mañana del sábado 13 de noviembre del 2021, desde acá, desde la ciudad de Viedma, una mañana lluviosa, les cuento, realmente una mañana linda como para escuchar esta gran charla que vamos a presentar hoy con el doctor Gabriel Listerov. Ahora les vamos a contar de nuestro invitado de hoy. Les vamos a presentar a nuestro invitado y le vamos a dar la bienvenida. Antes de arrancar, les quiero decir que estamos en Aviadi Diabetes Viedma, nos están siguiendo a través de nuestra fanpage. Si ustedes no pueden ver este video o si por alguna razón tienen que dejar de ver esta transmisión, lo van a poder retomar en nuestro canal de YouTube, que es Aviadi Diabetes Viedma. Allí van a poder encontrar, la semana próxima van a poder encontrar esta charla, todas las charlas del año 2021 que estamos transcurriendo y también las del año 2020. Esta idea surge justamente para crear una biblioteca virtual de contenidos de diabetes, donde nuestras charlas se van alojando y van quedando guardaditas para que cada uno las pueda ver en el momento que lo desee, lo necesite, y también es muy fácil poderlas compartir, poderlas enviar a través de dispositivos celulares o otros dispositivos tecnológicos. Dicho esto, quiero presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es un amigo de la casa. Nos está pasando que últimamente estamos invitando a muchos amigos de la casa. Es como que de a poquito vamos entrando en ritmo esto de vuelta de juntarnos con amigos. Todavía es una juntada virtual, pero lo bueno que ya son amigos de la casa y eso está bueno. Yo, primero que nada, antes de romper la formalidad, les quiero presentar al doctor Gabriel Listerov. El doctor Listerov es especialista en medicina interna y en medicina de familia, es magíster en diabetología, es el jefe del servicio de diabetología del Hospital Santa Marina, ahí de la ciudad de Monte Grande, es director del Comité Científico de Asuntos Internacionales y expresidente de la Federación Argentina de Diabetes, es el actual director del Task Force de Desastres y miembro del Comité Ejecutivo Internacional de justamente la Federación Internacional de Diabetes para la región SACA, que es Sudamérica y el Caribe, desde el año 2017 al 2019. Es docente de posgrado de diabetología en distintas instituciones, algunas de ellas, como por ejemplo la Sociedad Argentina de Diabetes, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de El Salvador y la FAC. Creo que, dicho esto, ahora sí le voy a dar la bienvenida al doctor Gabriel Listerov. Gabriel, bienvenido, buenos días, gracias por estar ahí. Es un lujo tenerte, es seguir jerarquizando nuestro programa educativo. Esta charla la teníamos pendiente hace un montón, por distintos compromisos no podíamos hacerla y hoy se dio previo al Día Mundial de la Diabetes. Mirá qué lindo esto. ¿Y quién más representativo que vos para justamente estar en una previa a un Día Mundial de la Diabetes? Gabriel, bienvenido a este programa educativo 2021 de Aviadi. Es un gusto tenerte hoy acá. Bueno, muchísimas gracias, profesor Nicolás Sarce. Realmente nos une una amistad de muchísimos años, y ahora que vamos a hablar de metas, la misma meta de hace muchísimos años. Para mí es un enorme honor participar en esta actividad de Aviadi, que es una institución reconocida en toda Argentina por su gran compromiso, por ser tan activa y tan comprometida. Así que bueno, para mí es un enorme gusto y para mí un honor hacerlo en tiempos que, bueno, que estamos a un día del Día Internacional de la Diabetes, a 100 años del descubrimiento de la insulina. Así que para mí es un enorme gusto poder participar y poder estar acá presente. Y bueno, aquí estamos para hablar de este tema que entiendo que va a ser de interés para todos. Justamente, Gaby, voy a tomar ahí tus palabras con lo que esto significa para las personas que estamos en asociaciones, en grupos de autoayuda, y que trabajamos en diabetes, que estamos muy compenetrados con lo que es la educación diabetológica, la atención de pacientes, el acompañamiento. Creo que es un día que desde hace mucho tiempo
lo ponemos en agenda, llamamos a la reflexión, lo socializamos, lo viralizamos, lo tratamos de hacer más comunitario, pero casualmente este año tiene un tema muy particular, los 100 años de la insulina, que me parece que fue el primer avance o la primer bisagra en el tratamiento de la diabetes allá en el año 1921, que ahora después vos lo vas a contar mejor y lo vas a graficar mejor. Yo no me quiero meter en ese tema, pero me parece que este año tiene un valor agregado, tiene un valor significativo, y que como a través de algo que surge de forma muy rudimentaria, como el descubrimiento de la insulina, la historia de la diabetes en estos 100 años ha cambiado y ha dado realmente pasos agigantados, y la tecnología, la industria farmacológica, la industria farmacéutica, cómo también va avanzando en función a que entre todos podamos, sumado a la educación diabetológica, al seguimiento de los equipos de salud y demás, cómo el paciente pueda tener una mejor calidad de vida, que ese es el objetivo final, y tener, como siempre decimos, una vida plena más allá de la diabetes. Así que realmente, Gaby, hoy es un lujo tenerte acá. Muchas gracias. Es algo muy lindo. Ya tuvimos a varios profesionales de la Federación Argentina de Diabetes que nos han acompañado durante este año, y a nosotros como ONG pertenecer a la Federación Argentina de Diabetes también nos enorgullece y nos llena de responsabilidad, porque es representar a una federación nacional que tiene muchísimos años de trayectoria, tiene muchísima gente de muy alto nivel trabajando en esto que es el ala social de la diabetes, es trabajar con la gente, con las asociaciones, con la educación, como decimos nosotros siempre, en el campo de juego. Ayer me preguntaban en un medio de comunicación justamente de esto, y yo les trataba de decir que muchas veces nosotros estamos con el primer contacto con la gente, con esa angustia, con ese bagaje que traen adentro, y eso es lo lindo de pertenecer a una asociación, a una federación, que estamos trabajando totalmente en línea, totalmente vinculados, y pueden surgir propuestas como esta. Gaby, para no aburrir a la audiencia, porque en realidad el protagonista hoy sos vos, yo simplemente soy el que te presenta y el que modera la charla. Vamos a contarle a toda la gente que nos está viendo que ahora el doctor Gabriel Listerov va a compartir con ustedes una presentación, va a ser una disertación. Ustedes van a ir pudiendo escribir dudas, preguntas, consultas, sugerencias, comentarios, lo que quieran, en el chat de ahí, de donde ustedes lo están visualizando, que es el Facebook de Viadi Diabetes Viedma. Van a poder socializar con nosotros sus inquietudes, sus consultas, sus dudas. Nosotros, al finalizar la presentación del doctor Listerov, la vamos a traer a la mesa, las vamos a contestar, y después, allá cerca de las 11 de la mañana, 11 y monedita, vamos a estar haciendo el cierre de esta charla. Recuerden que todas las opiniones que nosotros podamos verter en esta charla virtual no reemplazan la opinión o no reemplazan la palabra de su equipo médico, ¿sí? Recuerden que lo que estamos haciendo en esta charla virtual es educación diabetológica, y no estamos haciendo modificaciones de tratamiento ni nada de eso. Siempre eso se tiene que hacer con el equipo médico de cada uno. Lo que nosotros podamos hablar acá simplemente son cuestiones que están muy vinculadas a la educación diabetológica y al tratamiento de la diabetes en general, no en forma particular en ninguna persona. Dicho esto y aclarado, Gabriel, te dejo el comando de la charla. Yo, cuando vos empieces a compartir pantalla, voy a apagar mi cámara y mi micrófono, y te voy a dejar al mando de la transmisión. Bueno, vamos a dar comienzo a esto que hemos dado en llamar metas metabólicas en diabetes. ¿Cuál es la tuya? Bueno, quiero comentarles y decirles que en estos 100 años de insulina, podemos decir que hace 3.500 años que la diabetes se describió por primera vez. Estos son los papiros de Evers, en donde por primera vez se manifiestan todos los síntomas de la diabetes, y
y la evolución de la diabetes, y desde hace 3.500 años hasta 100 años no existía ningún tipo de tratamiento efectivo, ni para diabetes tipo 1 ni para diabetes tipo 2. Es decir, que hasta hace 100 años no existía ningún tipo de tratamiento para la diabetes. Las personas que hoy tienen diabetes tipo 1, lo que se antes llamaba insulino dependiente, y el promedio de sobrevida era los 6 meses. Imagínense la importancia que tienen estos 100 años de aparición de insulina en tiempos que es tan normal ver las insulinas y ver las variedades tan grandes que tenemos de insulinas. Y esto tuvo que ver con el doctor Frederick Banting y su acompañante, que ni siquiera estaba recibido, Charles Best, que invirtieron sus vacaciones para en 9 semanas poder aislar lo que ellos llamaron inicialmente islotina, y después la gente de marketing dijo, vamos a ponerle insulina. Es así como esto fue un hito para la historia de la medicina y también para la historia de la humanidad, y ni qué hablar para la historia de cada una de las personas que se vieron beneficiadas con la aparición de la insulina. Esta es una imagen que es conocida, pero me gusta mostrarla porque este niño que se llamaba Leonard Thompson, su madre se aventuró en estos dos profesionales a recibir la primera dosis de insulina, y fíjense cómo en apenas 32 días cómo cambió, y eso fue un inicio súper importante. Ahora estamos hablando de metas, pero siempre, no perdamos de vista que hace 100 años la meta, la primera meta era vivir, era sobrevivir a la diabetes. Entonces, es así como se dio comienzo a la primera dosis de insulina del mundo. Y les quiero mostrar una imagen que realmente todavía conmueve. Esta es la sala del hospital de Toronto en 1922. A esta sala le decían la sala de la muerte porque los niños venían en sus últimos días y los padres estaban acompañando a sus hijos en sus últimos días, en donde el desenlace era inexorable, y ahí asistieron el doctor Banting y Best, y empezaron a aplicar insulina a cada uno de los niños. Cuando llegaron al último de los niños, el primero abrió los ojos, y eso fue el inicio de esta maravillosa era de la presencia de la insulina. Tuvimos la suerte que en Argentina, a un año después de aparición de la insulina en Toronto, ya tuvimos en el Hospital de Clínicas nuestra primera insulina. Y a los que están por ahí enojados con tener que ponerse insulina, yo les cuento que en ese entonces las primeras insulinas eran de 10 unidades. Ustedes saben que ahora las insulinas son de 100 unidades, es decir, que hay 100 unidades de insulina en 1 centímetro. Esas primeras insulinas eran de 10 unidades, es decir, que tenían que inyectarse casi 5 centímetros cúbicos de insulina para tener estas poquitas unidades. Pero nadie se quejaba porque en ese entonces inyectarse insulina era claramente eh, más vida, más oportunidades, y por más que esas primeras insulinas eran impuras y generaban algunas veces abscesos, es decir, infecciones y problemas en la piel, la gente no se quejaba porque estaba claramente viendo el antes y el después que significó el tener insulina. En estos tiempos, por fortuna, tenemos una variedad enorme de insulinas, la aplicación es muy cómoda, y por eso uno insiste que el Día de la Diabetes, cuando a uno le preguntan si se festeja o si conmemora, yo digo que se conmemoran las cosas tristes y se festejan las cosas alegres. Es decir, que el día de mañana, que va a ser 14 de noviembre, no festejamos tener una enfermedad, festejamos la posibilidad que aún teniendo la enfermedad se puede primero sobrevivir y después vivir para tener una vida plena, productiva y feliz. Bueno,
Y la primera pregunta es si vale la pena cuidarse, es lo mismo si nos cuidamos que si no nos cuidamos. Y les quiero comentar que hasta hace apenas 3 décadas, es decir, la mitad a la vuelta de la esquina, hasta hace apenas 3 décadas la medicina no sabía cuál era el valor que había que tener de glucemia para no tener complicaciones. No se sabía. Los primeros estudios se hicieron con 240 miligramos de glucosa, menos o más como parámetro para investigar. Es decir, que no se tenía ni idea. El diagnóstico, la meta de la cual nosotros decíamos que alguien tenía insulina, nosotros no, los que se hizo por una convención. Hoy sabemos que uno tiene diabetes cuando tiene, entre otras cosas, 2 valores de 126, pero en ese entonces se dio un parámetro como 140. Se hizo por convención y sin ningún sustento científico que con el correr de los años aprendimos a conocer. Entonces, una vez que se logró sobrevivir, como no se sabía, no se conocía cuál era la meta a tener, a dónde se tenía que llegar, cuál era la meta de glucemia, y los médicos, como antes, seguían acompañando a los pacientes en sus complicaciones, pensando que indefectiblemente la diabetes lleva a complicaciones que hoy sabemos que se pueden minimizar o anular. Pero bueno, así estábamos hasta hace unos años. Después apareció este primer estudio que yo se los comento, no se asusten si ven muchas curvas, pero esencialmente esto tiene que ver el riesgo de complicaciones y cómo aparecían las complicaciones a medida que tenían, según los valores de hemoglobina glicosilada, que es el promedio de la glucosa en sangre, que nosotros llamamos glucemia, de los últimos 3 meses. ¿Por qué son 3 meses? Porque 3 meses dura un glóbulo rojo en la sangre y cuánto se le pega la glucosa, ese glóbulo rojo, nos permite conocer un promedio de cómo fue el control metabólico. Y vimos que a medida que se aumentaba la hemoglobina glicosilada, esto fue en pacientes con diabetes tipo 1, que a medida que aumentaba la hemoglobina glicosilada, aparecían con más frecuencia complicaciones en la vista, en el riñón, a nivel de neurología, de neuropatía, o sea, enfermedad del sistema nervioso, y la presencia de proteínas en orina que llamamos microalbuminuria. Entonces, cuando se hizo ese estudio y se compararon los dos grupos, la primera meta, una meta poco ambiciosa, como les digo, porque se estaban con unos estándares muy altos, pero aún así, con esa meta poco ambiciosa, fíjense que en diabetes tipo 1 se vio que se redujo en un 63% la retinopatía, en un 39% la nefropatía y en un 60% de la neuropatía, o sea, la enfermedad del sistema nervioso. Fue realmente un choque, una cosa que uno siempre en la medicina empezó a aprender que valía la pena cuidarse. Pero esto fue solamente el principio. En ese entonces se pensaba que esas metas para diabetes tipo 1 serían las mismas que diabetes tipo 2. Se extrapolaban esas metas de diabetes tipo 2 y surgió hace unas décadas un estudio que ahora vamos a comentar. Pero volviendo a diabetes tipo 1, este estudio que se llamaba EDIC estudió a los pacientes que estuvieron en este primer estudio y estudió a ver qué les había pasado cuando no estaban tan controlados, no estaban los médicos tan encima, qué había pasado con ellos, si había tenido complicaciones o no. Y este estudio nos dijo que se disminuyó en un 57% el infarto y el accidente cerebrovascular, y también demostró que cuando uno inicialmente tenía un buen control metabólico, por más que con el tiempo después bajaba un poquito esos controles, tenía menos complicaciones. A esto se dio en llamar memoria metabólica. ¿Qué quiere decir? Que si uno empieza teniendo un buen control metabólico y empieza teniendo buenos valores, y con el correr de los años va a tener un mejor pronóstico, va a tener menos complicaciones, y que al revés, los que comienzan teniendo valores muy altos y están con mal control, por más que después se cuiden, les va a aparecer más complicaciones. Un dato muy importante
porque ahora estamos hablando de metas y entonces esta meta es sumamente importante. Después sí surgió este estudio que se llamaba UCOPDS, que nos permitió ver qué le pasaba a las personas con diabetes tipo 2 que tenían un buen control metabólico. Y se vio que a diferencia de la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 2 los resultados no eran tan espectaculares. Para empezar, las personas que tienen diabetes tipo 1 saben exactamente qué día, qué mes y qué año empezaron a tener diabetes. En cambio, las personas con diabetes tipo 2 tardan a veces 5 o 10 años en que empiezan a aparecer los síntomas y se hace el diagnóstico. Es decir, que en diabetes tipo 2 el diagnóstico se hace en forma muy tardía. Pero aún así, este estudio vio que reducir 1% de hemoglobina glicosilada, ¿qué significaba? Disminuir un 21% la mortalidad. Aprendimos que se disminuyó el infarto en forma que nosotros decimos estadísticamente no significativa. Es decir, que ahí aprendimos que no bastaba solamente controlar la glucemia para controlar las complicaciones de la diabetes. No bastaba controlar la glucemia, sino que otros factores de riesgo, de los cuales ahora vamos a comentar más adelante. Sí, disminuyeron en forma muy importante las que nosotros llamamos complicaciones microvasculares, que quiere decir de los pequeños vasos, especialmente retina, riñón y neuropatía, y respecto a la que nosotros llamamos enfermedad vascular periférica, que quiere decir cómo se afectan los vasos sanguíneos esencialmente de las piernas, también mejoró muchísimo disminuyó un 43%. Entonces fíjense que ahí empezamos a comprender hace apenas 3 décadas que el buen control metabólico servía. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta lo que se ha dado en llamar la triada de la glucosa para estos objetivos o metas para un manejo óptimo. Entonces, por un lado, tenemos lo que se llama nivel basal de glucosa, que es la glucosa que tenemos en ayunas o con 2 horas de ayuno. La glucosa después de comer, que nosotros llamamos glucemia postprandial, que quiere decir cómo está la glucosa en sangre después de comer, y el promedio de la glucosa a largo plazo, que se llama hemoglobina glicosilada 1C, que como yo les decía, nos mide cuánto se pega la glucosa al glóbulo rojo que vive 120 días. Es importante comprender esto, porque si una persona viene con un mal control metabólico y empieza a cuidarse y tiene las glucosas bien, por ahí su hemoglobina glicosilada puede seguir estando alta porque nos marca un promedio de cómo estuvo los 2 meses previos a empezar a estar bien. Entonces es importante tener en cuenta esta situación. Pero sí sabemos y vimos en esos primeros estudios que había una relación entre la hemoglobina glicosilada, es decir, cómo estaban los niveles de glucosa, y el control de la diabetes. Bueno, ¿y cuáles son las metas? Ya empezamos a hablar de la palabra metas. Yo les cuento que hay muchas sociedades científicas y cada una tiene sus metas. Nosotros nos guiamos mucho en la Sociedad Argentina de Diabetes, coincidiendo con las metas que tiene la Sociedad Argentina, la Sociedad Americana de Diabetes, y les comento entonces que la norma de oro es una hemoglobina glicosilada de 7 o menos. Ya vamos a ver que hay determinadas excepciones. Si una persona tolera un poquito una hemoglobina glicosilada un poquito más baja, y no hace hipoglucemia, no hace complicaciones, es una alternativa que se puede tener en cuenta. Fíjense que la glucemia en ayunas es de 70 a 130, y me dicen, pero ¿cómo? ¿No era que la glucosa normal era de 70 a 110? Bueno, nuestra meta con las personas con diabetes, si sabemos que tienen de 170, 130, 140, se condice con en ayunas o con 2 horas de ayunas, se condice con una hemoglobina glicosilada de 7 o menos. Y mientras tanto, lo que se llama glucemia postprandial, es decir, la glucosa que
cuánto sube la glucosa después de la comida, en las personas adultas se tiene ese estándar de 180. ¿Por qué hasta 180? Y dice, uy, mira qué valor alto. Porque si uno tiene a la hora de comer 180, se condice con una hemoglobina glicosilada de 7. Entonces vamos a seguir avanzando. Y les comento que una persona sin diabetes, después de comer, puede llegar a tener hasta 140. Es decir, que es importante saber que si yo tengo en un rango de glucemia basal dentro de los valores que estamos comentando, está igual de bien. Es decir, que está igual de bien alguien que si en algunas tiene 113 que si tiene 117. Y también tengamos en cuenta que los glucómetros, a diferencia de la glucosa de laboratorio, tiene un rango de más menos 10, de más menos 15, porque esencialmente están diseñados para hacer correcciones con insulina y no para diagnóstico. Es decir, que no se hace diagnóstico de diabetes con el glucómetro. Sí, se hace diagnóstico de diabetes con la glucosa de laboratorio. Y en excepciones, cuando hay un lugar que no hay laboratorio, ahí como excepción, pero si no, no. Entonces es importante saber que este valor en ayuna es importante y este es el valor postprandial después de la comida que se condice con un buen control metabólico. Fíjense que las metas glucémicas varían muchísimo según distintas asociaciones. Acá tenemos la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación de Endocrinólogos Americanos, eh, acá de diabetes, acá la Asociación Europea de Diabetes, la Asociación Americana. Entonces, las metas para una persona sin diabetes es tener 6 o menos, hasta 5,9. Nuestro parámetro en Argentina es ese. Una glucemia media de 100 o menos y una glucemia postprandial de menos de 140, que es lo que habíamos comentado recién. Y fíjese entonces, estos parámetros que comentábamos en el slide anterior, los vemos reflejados aquí. Distintas son las metas metabólicas para niños y adolescentes. Fíjense que esta meta que da el ISPAD, que es la Asociación Americana Internacional del Niño y el Adolescente en Diabetes, ISPAD, nos daba esta propuesta de que se busca 7 o menos. Ya comentamos con las condiciones que no tiene que haber muchas hipoglucemias, porque lo que se había visto en aquellos estudios que mientras había mejor control metabólico, se triplicaban las hipoglucemias. Entonces, eh, con las insulinas que había en ese entonces, ahora tenemos insulinas ultra rápidas que, por más que busquemos una hemoglobina glicosilada un poquito más baja, no van a ser tantas las hipoglucemias. Bueno aclararlo eso. Entonces fíjense que las glucemias precomidas prácticamente iguales en los adultos, y las glucemias post comida prácticamente igual que los adultos, aceptándose valores por ahí un poquito más bajos en el rango más bajo. Y antes de dormir, fíjense cómo también se busca un valor un poquito más alto, de 80 a 140, para minimizar la posibilidad de una hipoglucemia o una hipoglucemia no advertida por el niño o por su familia. Entonces, la tecnología en diabetes nos permite entonces tener ese ajuste más fino, pero lo importante es que acorde a la disponibilidad es que lo que tenemos que aprender a manejar bien, ¿sí? Hay lugares que nos están escuchando que tienen solamente insulina corriente y NPH, en otros hay ultra lentas, ultra rápidas, así que tenemos que ir junto a nuestro médico tratante y al equipo de salud, ver la forma de llegar al óptimo control metabólico. Y sí conversemos entonces algunas de las metas metabólicas en niños y adolescentes. ¿Sí? Fíjense que cuando estamos haciendo monitoreo continuo de glucosa, tenemos que estar
casi en un 70% de actividad. Es decir, que si alguien tiene el monitor continuo de glucosa y no se controla, es lo mismo que nada. Nosotros tenemos forma de ver cuando una persona se controla. Si bien el monitoreo continuo constantemente está midiendo los niveles de glucosa, cuando quien tiene el monitor continuo se hace el pase y hace la lectura, eso es lo que se registra en el control. Y bueno, la variabilidad de glucosa tiene que ver con los picos o valles agudos y también cuánto a lo largo del día, es otro concepto también de variabilidad, entre el mínimo y el máximo valor en el día nos expresa la variabilidad. Y acá es un tema interesante que nos vamos a dedicar en unos segundos, ¿sí? El tiempo en rango es el tiempo que una persona se maneja con el valor entre 70 como mínimo y 180 como máximo, y el porcentaje del día que esa persona se encuentra en rango, y se busca que sea un valor mayor del 70%. A su vez, los valores por encima se busca que sean menos del 5%, y ni hablar los valores por debajo del rango, que se busca que sea menos del 4%, y la hipoglucemia severa, que es cuando hay menos de 154, que sea menor del 1%. Entonces, fíjense que acá tenemos el concepto de hipoglucemia. Hay hipoglucemia cuando tenemos menos de 70, pero hay tres niveles de hipoglucemia. Eh, el que está más de abajo, cuando tenemos menos de 54 síntomas y tiene que ser ayudado por una tercera persona, es lo que buscamos como meta, que sea menos del 1%. Bueno, y sí vamos a hablar de las equivalencias entre hemoglobina glicosilada y el promedio de glucemia en las 24 horas. Fíjense ustedes eh, que a veces me pasa que nos traen, yo les cuento que siempre hay que tener en vista que los médicos estamos para ayudar. Nos pasa muchísimo que hay gente que quiere que los saludemos, que los felicitemos, y después de que no nos trajo un par de veces anotado el automonitoreo y les insistimos, nos traen un automonitoreo dibujado para que los saludemos, le demos una palmada, pero la verdad que nosotros eso no ayuda a nadie, y la idea nuestra es saber que si tenemos una mala información, hacemos un mal tratamiento. Así que fíjense que si una persona tiene el promedio de glucosa tan alto, por ejemplo, acá vemos 345, se condice con una hemoglobina glicosilada, con un promedio de 12, que es muy alto. Ustedes saben que la glucemia normal, una persona sin diabetes, tiene hasta 5,9 de hemoglobina glicosilada, pero nosotros buscamos, como dijimos, 7 o menos. Entonces, fíjense ustedes y piensen ustedes cómo está su hemoglobina glicosilada, la última que tuvieron, y entonces van a ver cuál es el promedio de la glucosa que han tenido. Y estamos hablando de un promedio. Bueno, y acá yo les voy a comentar un estudio que hizo un doctor Monnier y colaboradores, que nos decía que según cómo está la hemoglobina glicosilada, tenemos que ver si están más altas las glucosas postprandiales o las glucemias en ayunas. Fíjense que cuando nosotros tenemos una hemoglobina glicosilada mayor de 8,5, quiere decir que todas las glucemias en ayunas están muy altas. Fíjense en el color verde clarito. ¿Sí? Y si tengo, ¿y eso qué quiere decir? Que si yo tengo la hemoglobina glicosilada, tengo que, lo que nos dijo ese estudio, que si tengo la hemoglobina glicosilada alta, tengo que concentrarme en los valores preprandiales, o sea, previos de la comida. Si tengo la hemoglobina de 8 o más, tengo que concentrarme en ver cómo están los controles. No sirve en este caso que yo haga la glucosa postprandial, porque ya sé que me va a dar muy mal, nos decía el doctor Monnier. Fíjense que entonces
En eso tengo que concentrarme cuando tengo la hemoglobina glicosilada alta, y cuando yo quiero hacer el ajuste fino, fíjense que sí, cuando yo tengo una hemoglobina de menos de 7,3, el mayor peso de lo que tengo que ajustar es a nivel postprandial. Fíjense, casi el 70%. Cuando estoy en 7,3 y 8,4, prácticamente tengo que sí tener en cuenta la pre y la postprandial. Fíjese entonces los objetivos, y para la gente que me está escuchando que por ahí tiene poquitas tiras reactivas, porque uno conoce nuestra realidad en Argentina y que a veces las tiene que comprar, entonces si yo tengo la hemoglobina glicosilada alta y tengo que usar una cinta, más vale, según lo que nos explicaba Monnier, controlar y mejorar primero las preprandiales. Y después, cuando tengamos una buena hemoglobina glicosilada, hacer el ajuste fino con las glucemias postprandiales. Entonces, fíjense que la glucemia postprandial debe ser, entonces, esta es la meta, ¿sí? Cuando tenemos, a modo de simplificar, menos de 8 de hemoglobina glicosilada, el foco sí tenemos que hacerlo en el azúcar, en la glucosa después de comer, que decimos glucemia postprandial. Pero si es mayor de 8, nos tenemos que concentrar en la glucemia en ayunas. Esto, fíjense que lo supimos hace muchísimos años, en el año 2003. ¿Qué prevenimos en cada meta? ¿Qué hacemos cuando mejoramos la hemoglobina glicosilada? Cuando mejoramos la hemoglobina glicosilada, como ya empezamos a aprender, vamos a trabajar o a mejorar los problemas microvasculares, que son los ojos, los riñones, el sistema nervioso. Y cuando tenemos un buen control glucémico y de los factores de riesgo coronario, es decir, hipertensión arterial, dislipemia, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, sí actuamos sobre las grandes arterias que nosotros le decimos problemas macrovasculares, es decir, el ACV, el infarto, el isquemia, y en esto hemos aprendido muchísimo, muchísimo en la medicina. Y ustedes piensen que hasta hace también prácticamente 3 décadas, un poco más de 3 décadas, no se conocía la relación entre la presión arterial y el accidente cerebrovascular. Se decía que si una persona tenía 40 años, tenía que tener lo que le dice la gente 14 de máxima. Si tenía 50, 15 o 150 de presión máxima. Si tenía 60, 160, porque se decía que era fisiológico que a medida que avanzaba la edad, la arteria se ponía más rígido. Ese concepto, cuando empezamos a buscar niveles de valores de presión arterial que no superaran los 140, no importa cuál sea la edad, o no superaba los 130, en determinados casos, no importa cuál es la edad, se redujo los accidentes cerebrovasculares a la mitad. Fíjense cómo el conocimiento nos ayuda a estar cada vez mejor. Cuando yo era chico, uno siempre veía que en toda la familia había una tía, una abuela que había tenido su ACV y estaba ahí en su silla de ruedas, y eso prácticamente se ha reducido en forma drástica. Entonces, sí que fíjense cómo el conocimiento de las metas, cuál que tenemos que tener, lo que nos aporta y lo que se va aprendiendo desde la ciencia, nos ayuda a reducir. También, en cuanto a las metas, nadie sabía la relación entre la aspirina y el infarto, y ahora sabemos que reducen un 33% la chance de hacer un infarto. Fíjense entonces que lo que aprendimos en aquel estudio BUCA es que no basta con la glucosa diabetes tipo 2 para controlar los factores de riesgo coronario. Bueno, entonces, meta de glucemia entonces va a ser de 7 o menos si la persona tiene pocas hipoglucemias, disminuye un poquitito, y podemos tener 8 o menos, o sea, un poquito más de hemoglobina glicosilada, en donde los daños de tratamiento son los valores que el beneficio. Es decir, si una persona hace hipoglucemia constante, es una persona mayor, que está sola, que no sabe controlarse, entonces sí, las metas metabólicas tienen que nosotros elijamos lo menos malo, buscar la forma de que en los extremos de la vida, que se dan la mayor complicación aguda, que esto no aparezca. Y entonces,
Ustedes se preguntarán, y la ciencia se preguntó, lo que se está preguntando esa doctora. Y si buscamos una meta de hemoglobina glicosilada mucho más baja, ¿no sería mejor? ¿No sería mejor tener 4 de hemoglobina glicosilada, 4,5, 5, es decir, tener valores de hemoglobina glicosilada hasta inferiores de alguien sin diabetes? Eso es lo que ustedes se preguntarán y lo que se preguntó la ciencia. Entonces, sí, hace unos años aparecieron unos estudios que demostraron lo siguiente, que niveles más bajos de hemoglobina glicosilada se asociaron con la aparición de complicaciones o progreso de complicaciones de los pequeños vasos. Entonces, fíjense que para la sorpresa de todos, que uno tenía el preconcepto que mientras más baja esté la hemoglobina glicosilada mejor, vimos que esto tampoco es así. Es decir, que nuestra meta es mantenernos entonces dentro de este rango que nosotros habíamos conversado y no más. Y obviamente también se vio que en los adultos mayores, como ven en este gráfico, a medida que avanzaba a medida que avanzaba la edad, eran más importantes las internaciones hospitalarias por hipoglucemia. Entonces, es un error terapéutico pretender que una persona mayor que está solita y que su expectativa de vida eh, no supera estadísticamente los 10 años, mortificarlo con buscar una hemoglobina glicosilada muy ajustada, porque lo que vamos a lograr es que haga una hipoglucemia, que tenga un evento coronario o alguna caída importante y genere otras complicaciones. Entonces fíjense que acá también tenemos que adaptar las metas. Por eso, las metas que tiene la Federación Internacional de Diabetes para el adulto mayor, la dividen en tres. Las personas que son funcionalmente independientes, es decir, que pueden trabajar o pueden aplicarse solo la insulina, conocen bien la técnica. Si buscamos una hemoglobina glicosilada que se encuentra entre 7 o 7,5, pero si una persona es funcionalmente dependiente, o frágil, fíjense que buscamos metas menores de 8,5. Yo el año pasado perdí a un tío mío que estuvo a punto de cumplir 100 años y como él me decía, tenía un poco de diabetes. Ustedes saben que no hay poco diabetes, sino que o tenés o no tenés. Pero bueno, yo lo quería tanto el tío y tenía 100 años casi que ¿qué le voy a explicar? Seguía haciendo lo mismo. Pero bueno, el tema es que a este tío, y voy a ese punto, le dijeron que había demencia. ¿Cómo demencia? La palabra demencia lo popular de la gente se ve que una persona que está absolutamente loco, pero bueno, en medicina demencia tiene que ver con un deterioro en el conocimiento, un enlentecimiento. Por eso la palabra demencia tiene distinta lectura en quien es terapeuta que en quien no. Pero sí, entonces, cuando una persona eh, se olvida de las cosas o no se va a acordar si se puso o no la insulina, o si tomó o no la medicación, entonces tenemos que ser más cuidadosos y ciertos fármacos para diabetes tipo 2, como los llamados sulfonilureas, que liberan insulina, por más que la persona haya comido o no, tienen cierto riesgo y las insulinas de liberación rápida o las insulinas intermedias tienen un poco más riesgo que las nuevas insulinas de liberación lenta. Entonces, y cuando una persona ya está, bueno, en el fin de la vida, lo que buscamos es evitar las hipoglucemias sintomáticas. Entonces, siempre tenemos que buscar ese equilibrio en forma constante. Entonces, fíjense que en estas metas, lo que buscamos en las personas con adulto mayor, ya los objetivos de hemoglobina glicosilada ya lo dijimos, y la glucemia precomida, fíjense que a medida que va avanzando la complejidad de la persona, aceptamos valores precomidas de hasta 180. Porque, ¿y por qué es esto? En primer lugar, que tratamos de evitar una complicación aguda. Y en segundo lugar, que las complicaciones crónicas, si la persona
que ya tiene 80 y tantos años, no tuvo las complicaciones, es altamente probable que no las tenga. Lo que tenemos que entonces buscar y resguardar desde el punto de vista clínico es que esta persona esté en buenas condiciones. Fíjense que las glucemias antes de irse a dormir se extienden hasta 150, 180 y 200, y los valores de presión arterial, fíjense que distan de los objetivos que teníamos cuando había menos de 65 años, y entonces buscamos valores que estén, que no nos baje demasiado para que la persona no tenga un descenso de presión brusca con un cambio de posición y tenga alguna caída, alguna complicación. Fíjense entonces cómo las metas van cambiando a cada edad. Y sí, vamos a hablar de algunos cambios en las perspectivas de diabetes, porque estábamos hablando de la hemoglobina glicosilada, que es el estudio que nos marca los 3 meses. Hay otro estudio que se llama fructosamina, que nos marca si estuvimos en meta los 15 días previos a la toma de glucemia. Y nos sirve muchísimo, porque si vos hiciste un ajuste en la medicación junto con tu médico y estás mejor de la glucemia, como te expliqué, la hemoglobina glicosilada va a estar alta, pero la fructosamina, que nos marca estos 15 días previas, sí vamos a notar cómo mejora. Bueno, y vamos a hablar de la meta de la variabilidad glucémica que ya les había adelantado que íbamos a conversar. Entonces son las fluctuaciones glucémicas a lo largo del día, y también se la define como el rango de glucemias que tenemos entre el mínimo y el máximo valor en el día. Son dos conceptos distintos que vamos a ir conversando. Entonces, fíjense que acá tenemos una montaña rusa con glucemias que bajan y suben. ¿Es bueno esto? Aprendimos que no. Aprendimos que tiene menos complicaciones una glucemia parejita, aunque sea sostenidamente un poco más elevada que el rango que buscamos, que la variabilidad glucémica, o sea que esas subidas y bajas de glucosa son más perjudiciales que la primera circunstancia que estaba comentando. Entonces, pueden estar asociados a peores resultados que la hiperglucemia persistente. ¿Cuáles son las complicaciones? Tienen que ver también con neuropatía, con trastornos cognitivos, con la retinopatía diabética. Entonces, ¿hay variación de la glucosa en las personas sin diabetes? No varía nunca, está siempre parejita, y definitivamente, como ya les adelanté, les digo que no, que no. Fíjense, este es un estudio muy interesante del doctor Lidbach, un médico argentino del hospital italiano, que en ese entonces, cuando era muy difícil hacer automonitoreo continuo, fíjense, esto lo hizo hace muchos años y lo republicó hace 2, pero es un estudio que hace muchos años hizo el doctor Lidbach, hizo monitoreo continuo en personas sin diabetes, y fíjense que hay variabilidad. Fíjense las personas acá en amarillo, esta persona tenía variabilidad, esa persona en azul, fíjense que tenía variabilidad de la glucemia aún arriba de 140, como vemos acá. Fíjense que llegaba hasta 200 y no tenía diabetes. Sí sabemos nosotros que las personas sin diabetes que tienen mucha variabilidad glucémica tienen más chances de hacer eventos coronarios y problemas de corazón que los que no tienen variabilidad. Pero de entrada, digamos que existe variabilidad glucémica aún en las personas que no tienen diabetes, de manera tal que esas personas que por ahí tratan de hacer todo bien y dicen, bueno, ¿por qué hoy tengo tanto y ayer que comí lo mismo, tuve tanto? Entonces, tiene que ver con esta situación. Entonces, ¿por qué ponemos, estamos focalizando ahora un poquito el ajuste más fino, decir más allá de la hemoglobina glicosilada? Porque como yo les decía, la hemoglobina glicosilada nos marca un promedio. Y fíjense, estas son valores de glucemia de personas que tenían hemoglobina glicosilada similar. Fíjense que cuando hablamos de un promedio, ¿qué es un promedio? Por ejemplo, el promedio de 7. El promedio de 7 puede ser el promedio de 7 más 7
7 más 7 dividido de 7, o el promedio de 13 más 1 dividido de 2, que es 7. En los dos casos el promedio es 7, o sea, en los dos casos la hemoglobina va a ser de 7, pero como hemos aprendido, no es lo mismo tener variabilidad tan importante, aunque tengamos hemoglobina de 7. O sea que sí, ya supimos que la hemoglobina glicosilada alta generaba complicaciones. Ahora estamos aprendiendo que la hemoglobina glicosilada de 7, que es bueno tenerla y es mejor que tenerla alta, pero tenemos que tener en cuenta lo que se llama la variabilidad glucémica. Y acá empezaron a tomar protagonismo las nuevas insulinas, por ejemplo, las insulinas ultra rápidas, y fíjense que la insulina de duración como la que hicieron el doctor Banting y Best, que en ese entonces era bovina, pero después se hizo por ingeniería humana y químicamente igual a la que una persona con diabetes produciría, fíjense que cuando estamos usando la insulina corriente o regular, a más dosis de insulina corriente llegamos a un pico más alto de concentración de insulina en sangre, y mientras más alto está la concentración de insulina en sangre, más chance tenemos de hacer una hipoglucemia. Y fíjense ustedes lo que hemos visto con las nuevas insulinas, las insulinas ultra rápidas, que empiezan a actuar a los 15 minutos, el pico máximo es a las 3 horas, y prácticamente, no importa cuánto demos, a las 3 horas prácticamente los niveles de concentración decaen. Y esto es sumamente importante, y eso torna estas nuevas insulinas ultra rápidas muy seguras, porque si uno por una equivocación se pone una cantidad muy importante de insulina ultra rápida, si vamos usando distintas medidas, como bueno, en caso que sea necesario ingerir más glucosa durante esa cantidad de tiempo, nos garantizamos que no va a haber un problema de hipoglucemia severo. Mientras que en este caso, las insulinas corrientes, y depende de la dosis, no solamente cuál va a ser la concentración en sangre, sino cuánto van a durar. Es decir, que mientras más insulina corriente nos demos, más va a durar en el tiempo. En vez de 6 puede durar hasta 8 o 9 horas, lo cual va a hacer que sume ese efecto a la insulina basal, y ahí se genera una hipoglucemia. Entonces fíjense que estos nuevos análogos de insulina nos han permitido que podamos llegar a las metas de variabilidad con más comodidad. Y acá sí quiero mostrarles la variabilidad de distintas insulinas. Podemos decir en forma así somera que variabilidad también tiene que ver con de vos comés la misma comida, te aplicás la misma cantidad de insulina en el mismo lugar, y cómo se refleja eso en tus glucemias. Siempre hay variabilidad, y es importante comentarles que no hay ningún sistema que imite cabalmente la función del páncreas, ni siquiera los infusores de insulina. Es decir, nosotros tratamos de acercarnos lo más posible a la función del páncreas, en donde normalmente se van liberando pulsos de insulina cada 15 minutos, que biológicamente equivale a una liberación sostenida de insulina. Y por otro lado, la otra función del páncreas, que cuando comemos y suben los niveles de glucosa en sangre, tanto comemos, tanto el páncreas libera insulina para normalizar. Eso entonces lo que nosotros hacemos con estos esquemas que se llaman basal-bolo, es decir, un nivel, una insulina de liberación lenta y otras que tienen que ver con lo que se ingiere cuando sube la glucemia, es el esquema donde nosotros nos tratamos de acercar. Es importante para que la gente no se frustre y dice, ¿por qué si me puse lo mismo, comí lo mismo? Porque siempre hay variabilidad. Fíjense que la insulina NPH, que seguimos usando mucho en Argentina, fíjense que tiene una gran variabilidad, y acá en este estudio estamos usando, se usó insulina glargina y decemir, y fíjense cómo la variabilidad fue sensiblemente menor en los pacientes estudiados. Es decir, que hace que estas glucemias ultralentas sean mucho más seguras. Y vamos a hablar un poquito de la evolución de glucosa mediante la monitorización continua de glucosa. Bueno,
¿Para qué nos sirve el monitor continuo de glucosa? Para empezar, es importante que se tiene que usar en las personas que tienen diabetes tipo 1. Como los mecanismos de regulación de la glucosa siguen activos en las personas con diabetes tipo 2, las personas con diabetes tipo 2 tienen un exceso de células alfa, que son las que producen la hormona que se contrapone a la insulina. A diferencia de los que tienen diabetes tipo 1, que con el tiempo, así como desaparecieron las células beta que producen insulina, los que tienen más de 10 años de tener diabetes tipo 1, van desapareciendo las células alfa que producen glucagón, que son las que dan el mensaje al hígado para que libere más glucosa a la sangre, es decir, que esto no está. Por eso hay mucho más la habilidad de la diabetes, las personas que tienen diabetes tipo 1, que tienen diabetes tipo 2, y aparte, este descenso de células alfa que producen glucagón en las personas con diabetes tipo 1, hace que con el tiempo se vaya perdiendo la liberación de adrenalina en la hipoglucemia. Es decir, que los que primero, que tienen diabetes tipo 1 al principio, me escuchan y ven que al principio tenían muchos síntomas, mucha transpiración, taquicardia, desasosiego, y con el tiempo eso va desapareciendo y pasan de estar sin tener ningún síntoma a tener trastornos cognitivos o tener trastornos de conducta o a perder el conocimiento, es decir, que eso se pierde. Conclusión, el yo me conozco no sirve en diabetes, hay que hacerse siempre el automonitoreo. Hay que reemplazar el páncreas que, no está, que ha perdido esa función, la tenemos que hacer con el cerebro. Para que el cerebro pueda tomar una conducta necesitamos tener información. Y la información lo tenemos con los glucómetros y con este interesante salto tecnológico que es el monitoreo continuo de glucosa. Y desde ya les digo a los que usan, que son usuarios, que no siempre va a haber una coincidencia entre el control que ustedes se midan con el monitoreo continuo que con el pulpejo del dedo. ¿Por qué? Porque el monitor continuo nos da un promedio de los últimos 12 minutos de glucemia. Es decir, que puede no ser el mismo que tenemos cuando hacemos el pulpejo del dedo, por eso en caso de dudas hay que hacerse. Y la maravilla y lo interesante de esto, que no es lo mismo tener 100 de glucemia en baja que 100 de glucemia en alta. Entonces sí tenemos la posibilidad con estos monitoreos continuos ver si la glucosa que tenemos está en baja o está en alta y saber en qué momentos del día tenemos la glucosa baja o alta para actuar en consecuencia. Fíjense que el rango que se tiene también es el mismo, entre 70 y 180. Y el objetivo, como habíamos visto, por debajo de 70%, que sea menos del 4%. Y acá les voy a comentar un poquito qué cosas leemos para que ustedes vean en este gráfico que vamos a develar algunos de estos misterios, ¿sí? Bueno, para empezar, cuando tenemos este gráfico, te comenta en primer lugar cuál es la mediana que vos buscás, que busca el profesional, cuál es el promedio de glucosa medio y cuál es la variabilidad. Fíjense que acá se marca un rango de cuánto va a ser glucosa baja o alta, y acá nos da la hemoglobina glicosilada calculada, es decir, en base a los controles, cómo ha estado nuestra hemoglobina glicosilada, que sigue siendo un dato valioso, pero ahora estamos haciendo un valor más ajustado que nos permite una mayor precisión. Y acá tenemos el concepto de lo que se llama el tiempo en rango. El tiempo en rango, fíjense, acá está este muy buen control que se ha hecho. Fíjense que está entre 70 y 180 la mayor cantidad de porcentaje en rango y buscamos que entonces que sea muy bajo o bajo por debajo de 54, como habíamos dicho que nos preocupaba. Entonces fíjense todo lo que podemos leer acá en estos monitores continuos. En primer lugar, lo que es súper importante, el porcentaje de que estás activo, ¿sí? El porcentaje de que pasás y te haces un control.
Ese monitor continuo es importante cuando lo tenemos usarlo. Es decir, que si lo tenemos puesto y lo controlamos 2 o 3 veces en el día, no tiene ningún sentido. El sentido de hacerse el control es poder actuar en consecuencia. Es súper importante. Entonces, acá esta persona, que es muy aplicada, tiene dentro de los 14 días que dura un 95% de actividad. Hablamos del tiempo en rango. Hablamos que en este caso la glucosa de promedio que va a tener esta persona es 133, y la variabilidad de glucosa, es decir, cómo ha variado estos cambios que hemos tenido, es bastante baja, ¿sí? Es de 33. ¿Se acuerdan que habíamos conversado que si bien todavía no está estandarizado cuál es el tiempo en rango, cuál es la variabilidad aceptada, en general podemos decir que se acepta una variabilidad menor del 40%. Bueno, pero habíamos comentado desde ese primer estudio que han cambiado mucho los conceptos y habíamos visto que en las personas con diabetes tipo 2 no bastó controlar la glucosa para disminuir el riesgo coronario, los riesgos vasculares. Entonces, antes, con la aún hoy, con la hemoglobina glicosilada lo que buscamos es entonces tener un buen perfil, mejorar todo lo que hemos conversado. Pero para prevenir los efectos cardiovasculares, que son del 52 al 80% las causas de complicaciones en las personas con diabetes tipo 2, tenemos que tener en cuenta otros parámetros que son los que vamos a describir. Entonces tenemos que usar drogas que reducen los eventos cardiovasculares. Entonces, esto que se ha llamado síndrome metabólico es la confluencia de distintas situaciones que aumentan el riesgo coronario, como por ejemplo una presión arterial mayor de 14,9, los triglicéridos más de 150, el colesterol HDL, que la gente le dice, bueno, que tienen que ser más de 35, el colesterol malo, como ven acá, depende del hombre o la mujer, los valores que buscamos tienen que ser de 100 o menos, y lo que se llama microalbuminuria, que es la pérdida de proteínas por la orina que no debería estar, disminuirla, ¿sí? Esto constituye el síndrome metabólico y yo les voy a comentar qué cosas las compone, según esta definición de la Federación Internacional de Diabetes. Entonces, una persona tiene síndrome metabólico si tiene obesidad centroabdominal, ¿sí? La pancita, tiene mucha pancita, tiene más pancita que cadera. Si tiene elevación de los triglicéridos por arriba de 150. Si tiene el colesterol bueno, menor de 40 y en hombres o menor de 50 en mujeres. Hipertensión arterial con la máxima de 130 y la mínima más de 85. Diagnóstico de diabetes tipo 2 o hiperglucemia en ayunas, o sea que la glucosa es más de 100. Fíjense que hay distintos trastornos de la glucosa que también se enmarcan en el síndrome metabólico sin que necesariamente llegue a ser diabetes. Y lo importante de esto que es tener en cuenta que no es lo mismo en cuanto al riesgo tener un buen valor de presión arterial teniendo que recibir medicación, que tener un buen valor de presión arterial no teniendo que recibir medicación. O sea que no es lo mismo, obviamente ayuda muchísimo estar tratado y es importante estar tratado, pero nunca va a ser lo mismo en cuanto al riesgo cardiovascular de alguien que no tiene la necesidad. Y fíjense que acá, según distintas sociedades, no se asusten por este gráfico, se los voy contando, ¿qué quiere decir control metabólico en diabetes? Nos vamos a concentrar, acá está la Federación Internacional, la Sociedad Americana de Endocrinología y la Asociación Americana de Diabetes. Fíjense que hay parámetros que ya los aprendimos. El colesterol total tenemos que tenerlo menor de 200, los triglicéridos menores de 150, colesterol bueno, lo que hemos conversado en el hombre, más de 40, en las mujeres más de 50, el colesterol malo, que es el LDL, menos de 100, no tener microalbuminuria, tener un buen valor de presión arterial. Fíjense que estos son los objetivos que nosotros tenemos. Y dentro de las metas que tenemos está la meta del descenso de peso.
Sabemos que una persona que está gordita, que quiere decir que tiene lo que nosotros llamamos insulinoresistencia, donde se fuerza el páncreas para empujar toda esa glucosa además a cada célula del organismo que ya está cansada de recibir tanta energía y que se acumula en forma de grasa, y, y el páncreas empieza a producir más insulina para meter toda esa energía a la fuerza a cada célula. Cada célula, igual que nosotros, acumulamos la energía que no gastamos en forma de grasa. Es decir, si una persona está con sobrepeso, quiere decir indefectiblemente que está incorporando más energía que la que gasta. No hay vuelta, no hay obesidad nerviosa, ni huesos grandes, etcétera, lo que uno escucha. Pero ¿cuáles son los beneficios concretos de bajar de peso? Cuando una persona baja del 5 al 10% de su peso corporal, no tanto, ¿sí? Reduce el riesgo que aparezca la diabetes. Las personas, aunque tengan la genética de tener diabetes tipo 2, ustedes saben que si alguien tiene el papá y la mamá con diabetes tipo 2, tiene entre un 70 al 80% de chance de tener diabetes tipo 2, como investigara mi querido maestro profesor Maximiliano Ruiz, y que si alguien tiene, el papá o la mamá tiene un 25% de chance de que aparezca diabetes tipo 2. Pero distintos estudios nos enseñaron que se puede evitar en un 59, o sea, casi un 60%, la aparición de diabetes si uno tiene un estilo de vida saludable que tiene que ver con la actividad física y el plan alimentario. Entonces, se reduce la enfermedad cardiovascular, mejoran las grasas en sangre, mejora la presión arterial, mejoran los problemas respiratorios y obviamente uno se siente mejor, aumenta la autoestima, aumenta la agilidad, es decir, que los beneficios de la meta de reducción de peso es innegable. También la meta del dejar el cigarrillo. El tabaquismo no es un vicio, es una adicción que está socialmente aceptada porque no da trastornos psiquiátricos, pero realmente hay gente que se levanta a la mañana y tiene ese deseo irrefrenable de encender un cigarrillo. Eso tiene que ver con que tiene niveles de nicotina tan altos que lo necesita. Entonces, sí tener en cuenta que la persona que nuestro ser querido que fuma, lo que tiene no es un vicio, es una adicción. Y entonces, ¿cómo ayudo de mi parte a que la persona pueda tener la meta de dejar el cigarrillo? Primero, que fumar un cigarrillo sube la presión arterial entre 15 y 30 minutos, ¿sí? La presión arterial tiene que ver con una disminución del calibre de las arterias. Entonces, cada cigarrillo reduce entre 15 y 30 minutos. Eso genera envejecimiento precoz, entre otras cosas, y ustedes pueden ver que la persona tabaquista ya ven en la piel que tiene esas microarrugas que uno ya puede a lo lejos decir esta persona seguro que fuma. Eso tiene que ver con esa situación, pero a nivel vascular es sumamente importante porque tener diabetes y tener tabaquismo implica un 70% más de riesgo de tener un problema vascular. Pero, según nos dijo el estudio de Framingham, no solamente para el que fuma, sino también para el conviviente no fumador. El conviviente no fumador de un fumador y tiene el mismo riesgo, un 70% de tener eventos vasculares. O sea que la persona cuando va con un infarto y dice yo nunca fumé, pero su marido, su esposa fumaba, según corresponda, me dice sí. Y ahí tenemos entonces la importancia de tener en cuenta. Yo como ayudo a mis pacientes a dejar de fumar, les digo que hagan la cuenta de lo que gastan, no en el día, lo que gastan en el año. Y van a ver que tanta gente no tuvo vacaciones, no se compró su casa, no se compró su auto porque se fumó el dinero. Eso también ayuda. Bueno, las metas del control de lípidos, seguimos hablando de metas, entonces dijimos un colesterol total de menos de 200, el colesterol malo, que es el LDL, tener menos de 100, el colesterol bueno, entonces en las mujeres más de 40, en los hombres más de 35, y los triglicéridos menos de 150. Y acá les aclaro un tema. Eh, eh,
a veces en la prevención de riesgo vascular dice no, si no tenés más de 500, cuando tenés más de 500 recién ahí empezás a tomar medicación para los triglicéridos. Y yo les comento que por algo el valor normal es hasta 150. En las personas que tienen diabetes, los valores de triglicéridos altos aumentan el hígado graso y aumentan la neuropatía diabética, es decir, que tenemos que tener un buen control de los triglicéridos. Habitualmente, cuando la glucosa está alta, los triglicéridos están altos, descendiendo la glucosa, descendiendo los triglicéridos. Pero no siempre es así, porque hay gente que tiene síndrome metabólico y así como tiene la genética de la diabetes, también tiene la genética de triglicéridos altos o colesterol alto y hay que medicar. Bueno, ya vamos terminando, ¿eh? Respecto a las metas del ejercicio, a corto plazo, cambiar el hábito sedentario, hacer caminatas a ritmo de cada persona. A mediano plazo, una frecuencia mínima que tiene que ser 3 veces por semana en días alternos y una duración de no menos de 30 minutos cada vez. Esto ha sido reafirmado con las últimas consejos de la Asociación Americana de Diabetes publicada en enero de este año. Ir aumentando la frecuencia e intensidad con etapas de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento y recomendando el ejercicio aeróbico. Bueno, entonces, hemos aprendido que cuidar la diabetes no solamente es cuidar la glucemia. Tener métodos de diabetes no solamente tiene que ver con cuidar la glucemia. Y respecto a la actividad física, los beneficios han sido innegables en el cuidado de la diabetes. Entonces, cumplir estas metas que yo les comentaba recién, en más de 23 estudios han demostrado que disminuyen todo lo que son factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cuáles, reitero, las metas para la mayoría de las personas adultos con diabetes tipo 1 y tipo 2? 150 minutos o más de actividad aeróbica, intensidad moderada o a vigorosa por semana, repartidos en 2 a 3 días, sin más de 2 días consecutivos sin actividad. Y para las personas mayores también los ejercicios de flexibilidad y equilibrio 2 a 3 veces por semana. Bueno, y respecto a las terapias farmacológicas para el adulto mayor, entonces siempre vamos a buscar si son insulinas de liberación lenta, que no tengan picos que generan hipoglucemias, y preferimos las dosis basales con insulinas de ultralentas y eventualmente asociadas con insulinas ultra rápidas. Y siempre simplificando el objeto de no hacer daño, ¿sí? Entonces, vamos a hablar entonces que estas metas metabólicas del tratamiento son siempre individualizadas, siempre, no hay uno igual a otro. ¿Por qué es importante conocer y trabajar en nuestras metas? Por la misma razón que no conduciríamos a la noche por un camino que no conocemos sin luces. Por la misma razón. Yo a veces les digo a mis pacientes que la diabetes la podemos comparar con una pelea de box, en donde si yo en el round número 11 digo, bueno, ahora sí me pongo las pilas, las trompadas que recibió en esos 11 rounds no se las saca nadie. O sea que mientras hagamos más prontamente, cumplamos nuestras metas, más prontamente vamos a estar mejor. Y siempre digo, hablando así pugilísticamente, que si yo cierro los ojos, la trompada me llega igual en esta pelea de box, ¿sí? Es decir, que la diabetes está, yo tengo que aprender a controlarla y sí tener en cuenta que la diabetes es una enfermedad y como tal no merece ser el centro de la vida de nadie. Eh, eh, Uno tiene que hacer su vida, pero para hacer su vida es importante poder conocer y llegar a estas metas para sí poder ser campeones de nuestra vida. Entonces decimos que conocer a dónde queremos llegar es el primer paso del éxito. Cumplir nuestras metas metabólicas nos llega a la siguiente meta. Ustedes saben que empezamos hace 100 años, que la meta era sobrevivir. Pero ahora
la meta más importante una vez que nosotros cumplimos las metas de diabetes es disfrutar de todo lo bueno que la vida nos da. El amor, los viajes, bailar, la familia, el sexo, el ser abuelos, el llegar a ser abuelos, disfrutar. Todas estas cosas tienen que ver, van de la mano que nosotros podamos conocer y trabajar por nuestras metas. Y bueno, y sí les digo que seamos como un colibrí. ¿Por qué el colibrí es el símbolo de la diabetes? Porque el colibrí, primero, que es un animal que aprovecha muchísimo su energía y solamente puede vivir en libertad. No podemos tener colibríes encerrados en una jaula, de manera tal que cuando no conocemos nuestras metas, estamos encerrados y orbitando alrededor de la jaula. Y eso no es bueno. Entonces, sí, el símbolo internacional de la diabetes es, es el colibrí, por eso tantas instituciones como la Federación Internacional de Diabetes adoptó el símbolo del colibrí, la Federación Argentina de Diabetes y también la querida institución Aviadi, que tiene como símbolo el colibrí. Así que bueno, de mi parte, súper agradecido con esta invitación, muy honrado especialmente a un día del Día Internacional de la Diabetes y a 100 años del descubrimiento de la insulina. Entonces sí, recordar, el tratamiento es siempre individual. Bueno, y los dejo con el mensaje del colibrí y agradezco muchísimo a Nico y a la institución que me ha permitido el honor de estar con ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla, así conversamos. Gaby, realmente estoy mirando los comentarios en la transmisión a través del Facebook. Realmente espectacular. Hiciste un recorrido sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 1. Hiciste un combo espectacular, interesantísima la charla. Llevamos algo más de una hora, casi una hora y media de transmisión y realmente da como para seguir escuchando. Estaba mirando que la cantidad de gente que se conectó desde el principio se mantuvo hasta el final. Eso habla de un interés y una didáctica muy linda. Y como yo decía, esto tiene mucho que ver también con la forma en que se presentan estas charlas y estas presentaciones en la facilidad del lenguaje y hacerlo bien simple para que todos puedan seguir con atención estos conceptos. Realmente, Gaby, un lujo haberte escuchado con muchísima atención desde este lado. Tengo algunas preguntas para transmitirte. Todo. Hay muchísimas felicitaciones, ¿sí? Y muchísima gente Muchas gracias. de distintas partes del país que nos estuvieron mirando, distintas asociaciones de integrantes de la Federación Argentina de Diabetes que se unieron a esta transmisión, que realmente estuvo muy linda, muy amena, pero te voy a empezar a transcribir las preguntas que tenemos. Acá hay una duda de alguien, más que una pregunta, es una duda que le está generando algún tipo de dificultad para comprender esto. Que no tiene muy en claro cuándo un paciente adulto es diabético tipo 1, ¿sí? Cuando un paciente adulto tiene diabetes tipo 1. Por ahí si podés hacer brevemente una Bien. pequeña explicación de eso. Bueno, sí comentar que existe lo que se llama LADA, que es diabetes tipo 1 lenta, que hay personas que por más, el estudio se hace, es un estudio que se hace enzimático de determinadas sustancias que habitualmente en la práctica no se hace eh, porque si una persona necesita insulina y es tan específico hacer algunos ciertos estudios como el que terapéuticamente no tiene relevancia. Entonces, una persona con diabetes, que tiene diabetes tipo 1, si inicialmente tuvo un déficit tan importante de insulina que inicialmente necesitó aplicarse insulina. Eso a modo práctico. Una persona que por más que sea adulta, empezó con necesidad de usar insulina, esa persona, desde el punto de vista del
tiene diabetes. Sí, se pueden hacer algunos estudios enzimáticos, anticuerpos para hacer la certificación, pero la diabetes tipo 1, es decir que la gente confunde, Nico, usar insulina con tener diabetes insulino dependiente. Eso no es así. Las personas con diabetes tipo 2, después de mucho tiempo de usar pastillitas, llega un momento que el páncreas ya no produce más insulina, y seguir usando hipoglucemiantes orales como querer andar rápido, tener 2 bidones de nafta y no tener el auto, no tener dónde actuar. Entonces, en ese caso hay personas con diabetes tipo 2 que con el tiempo requieren insulina. Las personas que son adultas, que tienen su debut, que puede pasar, no es lo más habitual, pero puede pasar que una persona comienza repentinamente y súbitamente con una necesidad de usar insulina y queda con eso. Nos pasó en esta epidemia de COVID-19, personas que no se conocían con diabetes, que tenían su hemoglobina glicosilada bien y empezaron a tener diabetes, y estamos con la necesidad de darles insulina. Entonces, desde el punto de vista práctico, es eso. Buenísima esa respuesta, Gaby. Acá tengo algunas otras que tienen que ver con consultas más con lo nutricional. Encontré una que dice, si un paciente con diabetes puede hacer una dieta cetogénica. Bueno, es un tema súper interesante porque la glucemia alta y el déficit de insulina es cetogénica. Entonces, si alguien quiere hacer una dieta cetogénica, tiene que estar con un estrictísimo control entre el médico y el nutricionista. Entonces, no perdamos de vista que la diabetes descompensada también es cetogénica, así que hay que hacerlo con un cuidado especial y con una supervisión del nutricionista y del médico actuante. O sea, para redondear esa pregunta, para redondear esa respuesta, siempre este tipo de situaciones especiales tiene que ser muy vigilada y muy supervisada por el equipo médico. O sea, no es recomendable que una persona sin el control metabólico adecuado sin el contacto con el equipo médico adecuado vaya hacia este tipo de dietas, ¿no es cierto? Absolutamente, Nico, porque vos sabés que todos necesitamos hidratos de carbono, tengamos o no tengamos diabetes. Entonces, si una persona hace una restricción absoluta de hidratos de carbono, los mecanismos de compensación que se tienen en la diabetes tipo 1 disminuyen, y hay más chance que haya hipoglucemias. Entonces, por eso tiene que ser muy supervisado, en especial si tienen diabetes tipo 1. Bien, perfecto. Esas eran las consultas que teníamos ahí en el chat de Facebook. Ya vamos a ir cerrando esta transmisión, sin antes agradecerle a toda la gente que estuvo siguiendo esta charla. Recordarles que pueden encontrar esta charla y todas las charlas anteriores de este año y las del año anterior, las del 2020, las del 2021, en nuestro canal de YouTube, que es Aviad y Diabetes Viedma. Ahí se pueden suscribir, pueden encontrar distintos temas, distintas charlas realizadas, y ahí pueden, si tienen alguna duda puntual, pueden ir a buscar el video de cada temática porque están ordenados por temas. Gabriel, de mi parte, agradecerte, agradecerte también, agradecerle a la Federación Argentina de Diabetes la posibilidad de poder contar con estos disertantes de tan alto nivel, agradecerte en forma tengo una anécdota muy graciosa, no la voy a contar acá, cuando fuimos al primer Champaquí, porque sería demostrar esto que decías de que con diabetes se puede vivir. La voy a dejar que la cuentes vos a la bajada de ese cerro, pero bien, para que vean, para que todos los que están escuchando la charla sepan que las personas con diabetes pueden vivir extremadamente bien, y a veces, como decía Susan, lo que puede fallar es otra cosa, y no precisamente la diabetes. Pero bueno, me acordé de esa anécdota cuando te estaba agradeciendo, porque hace muchísimo tiempo que nos conocemos, muchísimo tiempo que estamos vinculados con esto, que estamos en contacto. Siempre que solicitamos tu asesoramiento para algún tema médico desde Aviadi, lo hemos tenido como director del Comité Científico de la Federación Argentina de Diabetes.
el hecho de poder estar respaldados por una federación, de poder contar con gente del nivel profesional tuyo y de la calidad humana tuya, al igual que muchísimos otros profesionales de la FAD, realmente nos enorgullece y permite que esta tarea que venimos desarrollando muy despacito y de forma eh, muchas veces muy dificultosa, como es estar en una ONG, sea un poco más simple y sea un poco más amena el contar con ese recurso humano tan bueno. Te quiero agradecer en nombre personal, en nombre de Aviadi y de toda la comisión directiva. Seguimos haciendo actividades virtuales por una cuestión de resguardo hacia la gente que participa en estas charlas, pero pronto vamos a empezar a pensar cómo va a ser la vuelta a una nueva normalidad, donde seguramente convivirán estos dos sistemas virtuales y presenciales, pero bueno, has sido muy amable, siempre sos muy generoso con tus conocimientos y bueno, desde Aviadi te agradecemos por haber participado en este programa educativo 2021. Voy a dejar que cierres, porque me interesa que cierres vos. Antes de darte la palabra para que hagas el cierre, le quiero agradecer a toda la gente de Altec, la empresa rionegrina que nos permite estar haciendo este streaming en vivo y poder contar con los mejores recursos como para que ustedes nos estén viendo de buena calidad. Muchísimas gracias Altec por esta conexión. Y Gabriel, te dejo que cierres en esta previa al Día Mundial de la Diabetes y quiero una reflexión sobre lo que significa el 14 de noviembre para todos nosotros, que vas a ser la mejor voz para decirla. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Nicolás. Para mí es, y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de estar compartiendo con quienes siguen a Viadi. Sabés que tengo una enorme admiración por tu trabajo, por el trabajo que hace Aviadi, trabajo de todos los días, incansable, imparable, así que para mí es una satisfacción. Y simplemente la reflexión para mañana es decir que las cosas tristes se conmemoran y las cosas alegres se festejan, y tenemos que festejar que gracias a la insulina, que ahora es tan cotidiana, pero hasta hace poquitos años no todo el mundo conoce, la presencia de insulina, que fue el primer tratamiento. No había ni de diabetes tipo 1 ni diabetes tipo 2, no había nada. Es decir, que no festejamos tener una enfermedad, sino la posibilidad de que, aún teniéndola, podamos tener una vida plena. Cada granito de arena que ponemos, cada charla, cada actividad, cada cariño que se pone, y cada caricia que queda en la piel queda para siempre. Así que esta caricia que le ha dado Viadi y que sigue dándose mucho tiempo a la gente es de muchísimo provecho y tiene que ver con el tratamiento integral de la diabetes. De mi parte, muchísimas gracias. Bien, Gaby, siendo así, nos despedimos, cerramos. Les agradecemos a todos por haber estado ahí. Nos encontramos dentro de 15 días en la próxima charla virtual. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima. Adiós a todos.